El periodo de las primeras presidencias radicales en la historia de la Argentina ocurrió cuando la Unión Cívica Radical desplazó el poder a los conservadores. La primera presidencia radical fue la de Irigoyen de 1916 a 1922, la segunda la de Alvear del 22 al 28 y la tercera de Irigoyen de nuevo del 28 al 30. Empecemos con el gobierno de Irigoyen. Este asumió en 1916 y fue el primer presidente electo en forma democrática mediante la ley Sáenz Peña. Este estableció en 1912 el sufragio universal, obligatorio y secreto para todos los hombres mayores de 18 años que estén inscritos en el padrón militar. Una vez que asumió el poder, se enfrentó a un grave problema: los conservadores, un grupo opositor con fuerte poder en las provincias. Al verse debilitado, aplicó una serie de medidas tendientes a fortalecer su poder: el patronazgo y la intervención federal. Irigoyen abusó de estas medidas para enviar a sus representantes a las provincias donde se encontraban los conservadores. Ahora vayamos a Europa. En Europa se estaba desarrollando la Primera Guerra Mundial, que duró de 1914 a 1918. Estaba conformada por dos bandos: la Triple Alianza, formada por Alemania, Austria-Hungría e Italia, y la Triple Entente, formada por Francia, Gran Bretaña y Rusia. Rusia renunció a la guerra en 1917, mientras que Estados Unidos entraba en ese mismo año. A su vez, Italia cambió de bando en 1917. Las causas de la guerra fueron varias. La primera fue la Weltpolitik, que era una política agresiva y expansionista alemana. Luego, la militarización, después, la carrera armamentista, las demandas de autonomía de los pueblos balcánicos, las rivalidades entre Francia y Alemania por la guerra de 1870 y entre Gran Bretaña y Alemania por el poderío naval, a su vez como también la expansión de Estados Unidos y Japón. Otra de las causas fue que el mundo se encontraba económicamente más integrado, debido a la expansión del capitalismo por la Segunda Revolución Industrial y por la división de países en avanzados y atrasados. Esto generó condiciones desiguales de intercambio, lo que provocó la expansión del comercio internacional debido al imperialismo. Pero el detonante de la guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria junto con su esposa en Sarajevo. La guerra contó con tres etapas. La primera fue la Guerra de Movimientos, en la cual quisieron ocupar a Francia por el norte, pero fracasaron. La segunda, la de posiciones o trincheras. Luego, el viraje en 1917, en la cual Rusia se retira de la guerra e ingresa a Estados Unidos. Alemania le pidió a Estados Unidos el negociamiento de un armisticio, pero este se niega, lo que provoca la dedicación de Guillermo II, emperador al mando. El nuevo gobierno firmó el armisticio el 11 de noviembre de 1918, provocando el fin de la guerra. Seguidamente se firmaron tratados de paz. El más importante fue el de Versalles en 1919, mediante el cual se declaraba a Alemania como culpable de la guerra. Por eso se le recortaron territorios, tuvo que pagar reparaciones, debió entregar su flota mercantil, sus locomotoras y sus minas, se le prohibió unirse con Austria y debió recortar su ejército. Ahora volvamos a la Argentina. Durante los años 20, este era un país agroexportador. Eso significa que vendía materias primas y alimentos a Europa a cambio de manufacturas. Pero el comienzo de la Primera Guerra provocó que se redujeran a nuestro país exportaciones e importaciones y se cesaran las entradas de capitales, ya que los países europeos se encontraban abocados a la guerra. Esto provocó inflación, desocupación y bajos salarios, lo que afectó a las clases obreras trabajadoras, provocando huelgas. Irigoyen quiso hacer del Estado un regulador de la economía. Por esta razón comenzó a intervenir en algunos sectores de la producción, lo que provocó la oposición de los sectores conservadores. A su vez se produjo una leve industrialización, en la cual, debido a la guerra, se comenzó a producir lo que antes se compraba gracias a las inversiones extranjeras provenientes de Estados Unidos. Este comercio con Estados Unidos desplazó al que anteriormente se producía con Gran Bretaña, dándole lugar al comercio triangular. Alvear asume en 1922. Su presidencia se caracterizó por ser un gobierno diferente al de Irigoyen. Su gobierno se vio favorecido por el contexto internacional, ya que la guerra había terminado. Esta situación económica permitió que pudiera mantener el sistema agroexportador con facilidad. Durante su mandato se profundizó la industria petrolera. El carbón había sido reemplazado por el petróleo y se puso en marcha la YPF, creada por Irigoyen. Además, se reforzó la industria de la carne gracias a que los norteamericanos instalaron sus frigoríficos en el país. En 1928 vuelve a asumir Irigoyen, pero en 1929 se produjo la caída de la bolsa de Wall Street que afectó a todo el mundo. Ahora vayamos a Estados Unidos. En la década del 20, se encontraba en una época de prosperidad debido a que se produjo un ascenso acelerado de la economía. De esta forma, era la primera potencia mundial.
Pero en 1929, debido a la sobreproducción, a la inflación por el crédito, la dependencia de las economías y la especulación, se produjo la caída de la bolsa de Wall Street. Esto provocó lo que se llamó la Gran Depresión, debido a la caída de la producción industrial, la pobreza y el desempleo. Esto no solo afectó a Estados Unidos, sino que también a todo el mundo. Regresando a la Argentina, la crisis del 29 provocó la disminución de las exportaciones de materias primas, sumada a la caída de los precios de los productos agropecuarios y a la disminución de las inversiones norteamericanas, lo que llevó a una caída de los ingresos del Estado. Así disminuyeron en mayor medida las exportaciones e inversiones de capital que las importaciones. Por esta razón, Irigoyen llevó a cabo una serie de medidas económicas para afrontar la crisis, como el cierre de la caja de conversión y la consecuente devaluación del peso. Esto generó desempleo, lo cual provocó que la gente considerara a Irigoyen como ineficaz e incapaz de controlar la crisis. Se produjeron así una serie de huelgas, las cuales terminaron en 1930 en un golpe de estado cívico-militar, ya que contó con el apoyo de la sociedad.